sobre este asunto. Porque siempre, ¿no?, tratan de decir, ¿no?, y poner cosas a medias verdades, en fin. Vamos entonces, continuando con el programa, a conversar a continuación con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. ¿Cómo le va, congresista Vázquez? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida Jaime. al programa. Además, saludamos su presidencia del Congreso de la República, son nuevos vientos, y justamente a partir de eso, de este parteaguas que se traza en el Congreso de la República, el presidente Sagasti ha pedido en nombre del Estado perdón a los padres y madres de Jordan Inti Sotelo y de Jack Bryan Pintado, quienes estuvieron, los padres digo, en las galerías del Congreso. ¿Cuáles son las acciones concretas que se llevarán adelante desde el Congreso? ¿Una comisión investigadora, por ejemplo? Sí, Jaime, mira, ese es uno de los puntos muy importantes y yo agradezco que el presidente Sagasti hoy en su mensaje haya reconocido que justamente tenemos una deuda con esos jóvenes que han fallecido y también con las personas que han quedado heridas, muchos que sufrieron detenciones ilegales, han habido jóvenes desaparecidos en circunstancias bastante, digamos, cuestionables, ¿no? Y en este momento creo que como Congreso a nosotros en principio nos corresponde una obligación moral, que es pedirles perdón a todas estas familias, a los jóvenes que han salido a protestar pacíficamente, pero también necesitamos hacer acciones concretas. Hoy día en las galerías del Congreso tuvieron digamos, esa delicadeza, a pesar del momento de dolor que están viviendo. Estuvieron los familiares de los dos jóvenes fallecidos y también gente que ha resultado herida, y conversaron con nosotros al finalizar la ceremonia, y ellos mismos han pedido algo que nosotros ya teníamos considerado, el tema de formar una comisión investigadora para que investigue estos hechos que son gravísimos de uso y abuso de la fuerza y en qué circunstancias se han cometido estas violaciones de derechos humanos. ¿Cuándo debería, a manera del reconocimiento, ¿no? Porque claro, el pedir perdón y el reconocimiento es algo importante, pero no suficiente. Una comisión investigadora, como usted bien la está anunciando esta noche en el programa, podría llegar a acciones concretas, más allá de la investigación fiscal. El Congreso históricamente ha tenido comisiones investigadoras sin perjuicio de que la Fiscalía haga su propio trabajo. En ese sentido, ¿cuándo debería conformarse esa comisión? ¿Cuáles deberían ser los investigados? Entiendo, digamos, no es muy difícil, el señor Merino de Lama, el señor Flores Arauz, el señor Rodríguez, el director a cargo de la Policía Nacional. Básicamente por ahí iría, ¿no? ¿Cuándo debería conformarse? Yo creo que lo antes posible. Entiendo que ya han entrado mociones en realidad pidiendo esta conformación de esta comisión, y yo creo que en el primer pleno que nosotros tengamos, que seguro será la próxima semana, aprobaremos esto. Estoy segura que la mayoría de los parlamentarios lo aprobará y se iniciará el trabajo de esta comisión, ¿no? ¿Cuál es su lectura de lo que le espera? Con esto no quiero vaticinar malos augurios, pero ciertamente no va a ser tarea fácil conducir desde la mesa directiva a un grueso de congresistas, 105 para ser exactos, que no todos, pero quizá una buena parte, se queden con la sangre en el ojo y pretendan, no sé si desestabilizar, no creo que puedan llegar a tanto, aunque siempre se ha dicho en estos meses que en este Congreso nunca se sabe, ¿no? Debe haber usted escuchado esa expresión. ¿Cuál va a ser, digamos, esa dinámica con este grupo, UPP, Podemos Perú, los que impulsaron pues la vacancia y los que provocaron todo este escenario caótico, ¿no? ¿Va usted a tender puentes, y si es así, cómo? Sí, bueno, yo creo que después de este momento de crisis aguda, felizmente muchos de los partidos políticos que también estuvieron en una dinámica de confrontación constante han entendido, yo creo, claramente el mensaje de la población, y lo importante ha sido que han reaccionado, ¿no? Por ejemplo, esta elección que hemos tenido ahora,
ha sido producto de un consenso y hay que reconocerlo. La mayoría de partidos políticos, después de escuchar, digamos, a la calle, ha sido todo un proceso también, pero finalmente han reconocido que ellos no pueden tomar decisiones por fuera de lo que la población está pidiendo. Y eso ha generado, yo creo que un bloque amplio que no había antes de gente y bancadas que sí quieren estar en esta lógica de llegar a mayores acuerdos, ¿no? Hay todavía ciertas bancadas que creo que tienen algunas resistencias, es propio también de la democracia, pero creo que vamos a hacer todos los esfuerzos. Desde mi rol, yo sí pienso hacer todos los esfuerzos de acercamiento. Creo que hay que tratar de entendernos y por algún lado nosotros tenemos que encontrar algún punto de consenso, ¿no? Y yo creo que hay que hacer esos esfuerzos por el bien del país. No podemos mantener esta confrontación constante. ¿Cuál va a ser la actitud de su mesa directiva? Evidentemente recogiendo proyectos, haciendo consensos, que es como finalmente se hace la política, evidentemente nunca de espaldas a la población, sino precisamente recogiendo lo que la población desea, aspira y necesita, llevarlo al terreno parlamentario, hacer la discusión debida, llegar, repito, a consensos y aprobar leyes, que más o menos de eso se trata la dinámica, sobre todo la dinámica legislativa. El señor Merino de Lama, ¿cuál va a ser la actitud de su mesa frente al señor Merino de Lama? Porque, a ver, está investigado, ¿no?, por los lamentables hechos que terminaron o acabaron con la vida de Inti y de Brian. Y usted me habla de esta comisión investigadora. ¿Puede ser un camino el desafuero del señor Merino de Lama? ¿Lo ha evaluado usted? A ver, en este momento yo creo que hay investigaciones penales que van a seguir su curso respecto a las responsabilidades que él tenga. Él sigue siendo un parlamentario y en esa medida dentro del Parlamento tenemos una serie de mecanismos que se pueden activar para hacer investigaciones respecto a responsabilidades de algún parlamentario. Y creo que ahí seguro van a impulsarse algunas. Y lo pertinente será que nosotros apoyemos cualquier tipo de investigación que se pueda abrir. Si es que se conforma una comisión, creo que la mesa directiva va a respetar y va a garantizar que esta comisión haga su trabajo de la manera más objetiva, más correcta posible. Él es un colega, efectivamente, pero creo que ahora necesitamos dar muestras de que no hay ningún tipo de encubrimiento y que si hay responsabilidades, pues tendrán que responder los parlamentarios que están comprometidos. Pero es ello, algo, ¿no?, que no se podría descartar, me refiero al desafuero. Si las investigaciones van en un camino en el que el señor Merino de Lama pudo, y digo pudo, haber sido como, digamos, presidente en ejercicio o de facto, haber dado órdenes para que la policía reprima severamente a la juventud que salió a marchar, para que la policía lleve a cabo e implemente una estrategia, porque la policía actúa así, ¿no? Esto sin perjuicio de las responsabilidades de los comandantes generales o de los oficiales, pero la policía actúa por lo que le dice el responsable político. Y el miércoles 9, 10, 11 de noviembre, hace exactamente casi 7 días, 6, el periodista Gustavo Gorriti en IDL Reporteros publicó una conversación entre el señor Gentile, que todavía estaba allí recién vacado, ¿no?, junto a Vizcarra, donde Merino de Lama le decía, oiga, reprime. Entonces, ¿no se descarta el desafuero? No se descarta, de ninguna manera se descarta, todo depende de cómo avancen las investigaciones y creo que hay varias sanciones que tienen que ver o con la suspensión o con el desafuero, que son posibilidades que se pueden dar, ¿no? La agenda legislativa, yo diría básica no por poca cosa o por simple, sino básica porque primero quedan 8 meses de trabajo, 7 en el caso del legislativo, y estamos corriendo contra el tiempo. Y digo estamos como país, porque en el paréntesis del señor Merino se paró la pandemia, se paró el Ministerio de Economía, se paró todo. Todo quedó en pausa y las calles salieron a marchar. ¿Cuál debería ser, o en todo caso,
¿recoge usted la agenda que el señor Sagasti hoy en su discurso planteó al país? Yo creo que varios de los puntos que el presidente Sagasti hoy día ha expresado son parte de las urgencias que tiene este país, no solamente porque estamos en una época de transición y tenemos pocos meses, 8 meses, sino porque estamos en un contexto de crisis y de pandemia. Entonces, a raíz de esos dos factores tenemos que priorizar cuáles son los mínimos efectivamente que tenemos que abordar. Y ahí estamos de acuerdo con varias agrupaciones políticas con las que hemos ido conversando, de que hay cosas ineludibles que hay que resolver. Los temas de salud, por ejemplo, que hay varios dictámenes pendientes que ayudarían a mejorar no solamente el sistema de salud de cara a la pandemia, sino que tenemos un sistema colapsado y algunas cosas tenemos que avanzar. Tenemos el tema de la reforma de pensiones, Jaime, que es un tema que es urgentísimo que se pueda ver y que se ha quedado pendiente. Tenemos una comisión dentro del Congreso que tiene que proponer una propuesta ya sobre el sistema de reforma de pensiones que tanto urge para este país. Luego el tema de los programas sociales de cara a resolver la urgencia que tenemos ahora la población. En realidad está con un problema de cómo soluciona la crisis económica y ahí hay varios temas con los programas sociales que hay que impulsar y que hay que abordar para que la gente pues pueda tener mínimamente recursos para sobrevivir en esta etapa. O el tema de la ley de presupuesto, que es urgentísimo y que vence el 30 de noviembre. Eso es lo primero que ustedes tendrían que ver, ¿verdad? Es lo primero que teníamos que ver por los tiempos. Es lo primero, ¿no? Y entonces y hay, digamos, hay discrepancias agudas que puedan entorpecer el debate de la ley de presupuesto, porque requerimos urgentemente el presupuesto como país, sí, y el Estado peruano lo necesita a gritos para ser aprobado, ¿no? Y finalmente tener presupuesto para el 2021. Exactamente, es un tema que yo creo que siempre va a generar sus discrepancias, ¿no? Pero que vamos a hacer todo el esfuerzo. De hecho, ahora estábamos conversando en que hay que priorizar este tema y si es posible tener sesiones de pleno continuadas para poder cumplir con el plazo. Tenemos que entregar esto antes del 30 de noviembre porque si no el país no se puede quedar, digamos, sin el presupuesto definido, y entonces ahí vamos a poner todos los esfuerzos. Seguro que será uno de los primeros temas que hay que abordar. La calle. Todo esto ha sido, o buena parte de todo esto ha sido protagonizado por la calle. La calle tiene demandas muy concretas, las tenía, y la calle se levanta no por el señor Vizcarra, eso hay que dejarlo muy claro. La calle se levanta porque se percibe esto como una mala utilización del poder, como una forma grosera de haber utilizado los mecanismos constitucionales, las instituciones, para hacerse del poder de la forma en la que se hizo el señor Merino de Lama. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Y los hechos lo dicen. Es decir, los hechos respaldan esta afirmación, lo que ha pasado. Pero, ¿qué mensaje le daría usted a la calle hoy? Porque todavía hoy hay gente en la calle que está demandando cosas que probablemente en el tiempo que tiene su mesa directiva y el señor Sagasti no se puedan realizar, como por ejemplo cambios ahora en la Constitución. ¿No es mejor reconducir eso con calma? Es decir, nadie dice que no se va a discutir eso, sino que sea parte de una discusión en la campaña, que es donde se tiene que justamente generar un voto informado para a partir de ahí el próximo Congreso sea el que discuta esa posibilidad. Yo creo que lo que ha pasado en la calle nos ha dejado mensajes muy claros y hay cosas que podemos hacer, sí, en este periodo a corto plazo, digamos, cosas fundamentales, y hay cosas que seguro no vamos a poder resolverlo, pero que tenemos que dejar planteada la necesidad. A ver, respecto a las cosas que sí podemos hacer y que creo que la calle nos ha dicho, es que, por ejemplo, cuando la gente sale a decir
que no está conforme cómo estamos gobernando desde el Parlamento, se queja de la legitimidad del Parlamento, ahí hay algunas reformas que están pendientes y que sí podemos resolverlas en este tiempo. El tema de la inmunidad parlamentaria, que la hemos dejado a medias, creo que se puede abordar, ¿no? Y podríamos resolver un tema que realmente a la población le sigue preocupando y que es un tema fundamental para retornar legitimidad para el legislativo. Luego, algunos temas fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de uso, por ejemplo, ahora cuando se ha denunciado tantísima represión, yo creo que en este periodo sí podríamos abordar el tema del uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Hay proyectos ahí que se han presentado o algunas normas que se necesita derogar. Creo que en honor, además, a estos procesos tan trágicos que hemos vivido en los últimos días, debiéramos impulsar algunas de estas reformas y luego dejar planteada una agenda que creo que el próximo Congreso la tiene que abordar y que en campaña se tendría que discutir, ¿no? Y quedaría claro que la comisión para cambiar magistrados del TC no podría continuar. Es decir, los cambios en el Tribunal Constitucional se los dejarían al próximo Congreso. Sí, es un tema que hay que discutirlo ahora mismo, ¿no? Fácticamente la comisión que estaba eligiendo el Tribunal Constitucional se ha caído. Hay varios representantes de los partidos políticos que han sido retirados y creo que eso ha sido también un mensaje potente de la calle que no quería que se siga en medio de una situación tan convulsionada con la elección de los miembros de uno de los poderes más importantes para este país. Creo que eso hay que ratificarlo con una decisión. Nosotros desde la mesa provocaremos esta discusión. Creo que lo más saludable será que miremos las condiciones en las que estamos y demos las señales más adecuadas que la población necesita, ¿no? Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, con nosotros. Muchas gracias, señora Mirta Vázquez. Le agradecemos mucho por esta entrevista como presidenta del Congreso. Toca la pausa, pero ahora vamos a ver la cuestión fiscal respecto a el abuso, el exceso y la tragedia que terminó siendo la estrategia policial contra las marchas, porque nada está dicho.